Volvemos a reunirnos en esta mañana en la presencia del Señor, como sabéis, para celebrar la Santa Cena. Y debemos dar gracias a Dios que nos ha dejado, pues precisamente, y nos ha ordenado, no solamente nos ha dejado, sino nos ha ordenado que hagamos esta celebración. Celebración en la cual renovamos nuestro conocimiento de nosotros mismos, porque recordamos por qué murió el Señor. Renovamos nuestro conocimiento de la obra del Señor. Renovamos nuestra comunión unos con otros, renovamos nuestra comunión con el Señor y debemos renovar también por gratitud nuestro compromiso y nuestra consagración con el Señor cuando somos alimentados espiritualmente pensando en su obra de salvación. Como dice Pablo escribiendo a los tesalonicenses, nos convertimos de los ídolos a Dios, ¿para qué? Y si os acordáis, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Y cuando recordamos la obra del Señor, tiene que servir, repito, para renovar nuestra consagración al Señor. Nos convertimos para servir al Dios vivo y verdadero, y dice además, para esperar de los cielos a su Hijo Jesús, el cual resucitó, el cual murió por nosotros, el cual nos libra de la ira venidera. Y como queremos participar del pan y del vino dignamente, como dice el Señor, vamos a preparar nuestros corazones pensando, meditando, pues trayendo a nuestras mentes y a nuestros corazones una parte, un aspecto de su obra de redención, según lo que tenemos en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Así que vamos al capítulo 53 y allí vamos a seguir hoy mirando el versículo 11, Isaías 53, 11. En la parte final de ese capítulo, el escritor inspirado nos está mostrando aspectos de la cruz que podemos decir que son dolorosos y otros aspectos que son gloriosos. Eso es lo que nos está mostrando el escritor en los últimos versículos del capítulo 53 de Isaías. Cosas que son dolorosas y cosas que son gloriosas, aunque incluso podemos decir que los sufrimientos de Cristo también son gloriosos. Nos está mostrando una gloria dolorosa o, si queréis, un dolor glorioso, tanto para el Señor como para nosotros. Y en ese versículo 11 dijimos el día anterior que hay dos partes diferenciadas y nos quedamos con la primera. Ahora lo vamos a leer. Y en la primera, que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Eso dice la primera parte del versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dijimos que en esa frase había una secuencia temporal de acontecimientos. Ahí hay 4 cosas que se dicen que sucederían, pero todas unas detrás de otras, no de cualquier manera. Y si nos fijamos en la frase, si tenéis abierta la Biblia, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Lo primero que había que suceder era la aflicción de su alma. En segundo lugar vendría el fruto. En tercer lugar, que lo vería. Y en cuarto, que quedaría satisfecho. Ese es el orden temporal de los acontecimientos. ¿Lo vemos? Aflicción de su alma, como consecuencia de eso, fruto, después lo verá y después quedará satisfecho. Y el día anterior nos quedamos pensando o hablando un poco acerca de la aflicción del alma de Cristo. Dijimos que cuando la Biblia habla como alma en muchas ocasiones, no se refiere solamente a esa parte del ser, sino se refiere a todo el ser, a toda la persona, porque vimos cómo el Señor sufrió bastante en cuerpo, en alma y en espíritu, y que lo hizo en toda su existencia terrenal y que lo hizo tanto por parte de amigos como por parte de enemigos y que sobre todo sufrió cuando fue abandonado por Dios el Padre en la cruz. La aflicción de su alma fue enorme. Y decíamos, difícilmente podemos entender nosotros, que somos como somos, pecadores y además muy limitados, podemos entender muy difícilmente lo que tuvo que ser estar bajo la maldición de Dios y bajo la ira de Dios a aquel que fue el Santo Hijo de Dios. Es muy difícil, imposible que nosotros entendamos lo que significa eso. Maldito por Dios y bajo la ira de Dios, no cualquier persona, sino el que era el Hijo Santo de Dios. Y decíamos, es muy difícil que nosotros entendamos la gravedad del pecado y cuánto Dios aborrece el pecado. Pero hasta donde podamos entender, hasta donde el Señor nos permita entender, eso tiene que servir para que renovemos nuestra consagración a Él. Cuando vamos entendiendo cada vez más lo que es el pecado en nosotros y entendiendo cada vez más cuál es la obra de Cristo por nosotros, creo que por gratitud debemos de esforzarnos en la obediencia
en la santidad, en su servicio. Bueno, pues eso vimos el día anterior. Hoy vamos a hablar entonces del segundo aspecto, del fruto. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y ahora veremos que al hablar de este asunto también estamos tocando un tema, un asunto que es sumamente glorioso, aunque también doloroso. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a pedir su bendición. Isaías capítulo 53, versículo 10. Dice ahí la palabra de Dios. Con todo eso, es decir, a pesar de no haber hecho engaño, ni nunca hubo engaño en su boca, ni haber hecho maldad, con todo eso Dios quiso quebrantarlo, tuvo su satisfacción, aunque nos parezca raro, en quebrantar al Señor Jesucristo, sujetándole a padecimiento, no sujetándole porque Él quisiera salirse del padecimiento, como dice la Biblia que nos pasa a nosotros muchas veces que somos como antílopes en la red. Cuando Dios nos castiga por nuestro pecado, muchas veces somos, el ejemplo que pone la Biblia es como un antílope dentro de una red. Es decir, se coge un gran animal con una red y está pataleando dentro. Entonces, no hemos de entender que Dios quiso sujetar a Cristo de esta manera, porque hemos leído en otras ocasiones, por ejemplo, en Isaías capítulo 53, versículo 7, que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así que no fue el Señor pataleando y por eso fue sujetado a padecimiento. Voluntariamente se sujetó a ese padecimiento. Sigo leyendo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Y ahora el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, esa es la segunda parte del versículo, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Si nos fijamos, en todo el capítulo 53 el escritor está hablando en tercera persona, pero aquí es Dios mismo el que habla, porque dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. No puede decir Isaías eso del siervo, lo está diciendo Dios mismo, ¿verdad? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, y ahora sigue hablando Dios. Por tanto, yo le daré parte, Dios mismo le daría parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a hablar, repito, del fruto de la aflicción de su alma. Oremos y pidamos esa bendición. Padre nuestro, como acabamos de decir, te damos muchas gracias porque podemos reunirnos y estar delante de ti con tu palabra abierta ante nosotros y dispuestos a hablar y a meditar y a traer a nuestros corazones una parte de la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por ello y por todas las bendiciones que además de esta nos has traído a nuestras vidas y nos sigues trayendo. Pero como siempre, Padre, venimos ante ti y reconociendo nuestra condición y nuestro pecado, te pedimos perdón por él, por todos los pecados que hemos cometido, por aquellos que podemos traer ahora cuando estamos en tu presencia y por aquellos que pueden venir a nuestras mentes dentro de un momento cuando seamos quizás tentados a divagar por otras cosas. Pedimos, Padre, perdón por ello y pedimos que tu Santo Espíritu nos fortalezca y nos auxilie en todo lo que es nuestra debilidad y que nos ayude a entender cada vez más la obra de tu Hijo por nosotros, para que con ello podamos cada vez más esforzarnos en vivir para tu gloria, desprendiéndonos del mundo y de todas las cosas del mundo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que hablamos del fruto de la aflicción de su alma. De eso vamos a hablar en esta mañana y tendremos unas aplicaciones finales. Bueno, dice en la carta a los Hebreos que el Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Nos acordamos? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Por el gozo puesto delante de él. ¿Qué gozo es el que tenía el Señor? ¿Qué gozo era el que lo mantenía en medio de sus sufrimientos? ¿Cuál era el aliciente que él tenía para seguir adelante con su obra y no volverse atrás? Y la Biblia nos dice, por una parte, el fruto de la aflicción de su alma, por ese gozo puesto delante de él quedaría satisfecho,
Y por otra parte, que en esa obra Dios sería tremendamente glorificado. Así que con esas dos cosas, el Señor Jesucristo, teniendo en mente la gloria del Padre, nos acordamos Juan capítulo 17, Padre, te he glorificado en la tierra, ahora glorifícame tú a mí con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Teniendo en mente la gloria del Padre y teniendo en mente el fruto de la aflicción de su alma con el cual quedaría satisfecho, pues el Señor tenía un gozo grande puesto delante de él. Eso fue lo que lo mantuvo en su sufrimiento. Bueno, pues si observamos esto del fruto de la aflicción de su alma, es algo muy parecido a lo que ya hemos comentado en el versículo 10, que vuelvo a leer. En el versículo 10, la segunda parte dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Vemos? Versículo 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Es prácticamente que lo mismo que decir, verá el fruto de la aflicción de su alma. Poner la vida en expiación por el pecado es la aflicción de su alma, ver linaje o descendencia es lo mismo que ver el fruto. ¿Vale? Así que el profeta inspirado vuelve a repetir la misma idea, pero emplea otras palabras. Antes dijo linaje, que digo que es simiente, descendencia, remanente, como queráis. Ahora dice fruto. Y además añade algo que no añadió antes, que es que él quedará satisfecho. Antes nos dijo eso. Así que la idea es la misma, hay una obra de expiación dolorosa, hay un fruto, un linaje, una simiente y hay también una satisfacción. Bueno, pues hablamos entonces de esto. Como sabéis, la Escritura da o emplea muchas palabras para describir la condición del creyente tanto antes de ser creyente como después de serlo. Se emplean distintas palabras. Sabéis que se llama de ovejas antes descarriadas. Éramos como ovejas descarriadas sin pastor, ¿verdad? Pero después ovejas en el redil. Se habla de corderos, se habla de hijos, se habla de esposa, se habla de viña, se habla de pueblo, se habla de árboles. Se emplean muchas palabras para designar, cada una tiene sus matices, pues lo que es un creyente, lo que era y lo que es un creyente. Y aunque no sea poco que se diga, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 12, que somos hijos de Dios, no es poco eso, ¿verdad? Primera carta de Juan capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Digo, aunque eso no sea poca cosa, aunque no sea poca cosa que se nos diga que somos la esposa del Cordero, todas esas cosas son también gloriosas. Con esta palabra fruto hay algo especial que ahora comentaré, que debemos considerar atentamente. Y el algo especial que hay es porque la palabra que se utiliza en esta frase y en otras que ahora veremos, designa los dolores de parto de una mujer. Así que la traducción literal, aunque no es la que aparece en nuestras Biblias, sería, verá el fruto de los dolores de parto de su alma y quedará satisfecho. ¿Vale? De forma que las mujeres, y sobre todo las mujeres que habéis tenido hijos, podéis entender bien lo que aquí se nos está diciendo. Esta palabra, que aquí no aparece, dolores, que en otro sitio de la Escritura se traduce como dolores y que en otro sitio no se traduce tampoco, pero hace referencia a dolores de parto, esa palabra es la que utiliza el mismo Señor Jesucristo cuando, hablando de las señales antes del fin, nos acordamos al final de los Evangelios, dice que habrá guerras y rumores de guerra y el Señor termina diciendo, pero esto solamente es el principio de dolores. Esa palabra dolores ahí también utiliza el Señor la referencia, esto es el principio de los dolores de parto. Bueno, pues nos vamos a detener un poco en esto. Esta imagen de la mujer dando a luz se emplea con frecuencia en la Escritura tanto para los enemigos, cuando los impíos, los incrédulos están bajo el castigo de Dios o estarán bajo el castigo definitivo de Dios, se emplea con frecuencia esta imagen de la mujer dando a luz, pero teniendo únicamente en cuenta su angustia, su dolor o su aflicción. Y se emplea también cuando se habla de los creyentes, teniendo en cuenta otros aspectos. ¿Vale? Así que no es una palabra tan rara, se utiliza con frecuencia.
No vamos a buscar, pero por ejemplo os leo lo que dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 26. Dice, Señor, en la tribulación te buscaron. El pueblo estaba descarriado, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Señor. Concebimos, tuvimos dolores de parto. Cuando Dios está castigando, una forma de expresar ese castigo es decir, tuvimos dolores de parto. En el libro del profeta Jeremías, otro lugar, dice, inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto. Era tal la angustia que los hombres, aunque no daban a luz, estaban, dice, como mujer cuando está de parto. Y si me acompañáis, vamos a buscar un pasaje en el Nuevo Testamento, Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Estoy hablando de los dolores para los impíos o para los incrédulos. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. Cuando habla el apóstol Pablo de la venida del Señor, que dice que vendrá como ladrón en la noche, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ello destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Vemos esto? Entonces se utiliza la imagen de la mujer dando a luz cuando el Señor habla de castigo. Cuando esté en todo el mundo muy tranquilo diciendo paz y todo está bien, vendrá el día del Señor y tendrán dolores como la mujer encinta y no escaparán. Eso por un lado. Pero por otro lado también digo que se utiliza para el caso de los creyentes y de la Iglesia. Por ejemplo, en otro, ¿tenéis abierto Isaías? ¿Todavía? Pues en el capítulo 54, no tenemos que buscar mucho, si tenéis el 53 abierto. En el capítulo 54, versículo primero, dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Regocíjate, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Está hablando de la entrada de los gentiles. Entrarían en el pueblo de Dios, eran como una mujer sin fruto, pero dice, regocíjate porque habrá fruto, porque serán muchos los hijos de la desamparada, más que los de la casada. Está comparando los gentiles con los judíos. Y recordaréis, no lo vamos a buscar, que el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿No acordamos de esa frase? Cuando el apóstol dice, vuelvo a sufrir dolores de parto, evidentemente Pablo nunca dio a luz, ¿verdad? Pero vuelvo a sufrir significa que los había sufrido antes y que seguía estando en esa misma condición, ¿verdad? Eso significa vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, para el ministro, para Pablo, como apóstol, era muy duro, era muy doloroso que los creyentes no crecieran. Y él dice, ya tuve dolores de parto con vosotros cuando vine predicando a vosotros y fue vuestro nuevo nacimiento, pero recordáis que en la carta a los Gálatas comienza diciendo, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del Evangelio. Si no hay otro Evangelio. ¿Nos acordamos de eso? Os habéis convertido, he sufrido con vosotros dolores de parto y ahora vuelvo a sufrir dolores de parto. Pues eso mismo es lo que se dice aquí acerca del Señor Jesucristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Tendrá dolores de parto para poder ver fruto. El apóstol Pedro también, en el discurso de Pentecostés, cuando habla de la resurrección del Señor, dice que Dios le levantó sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible que la muerte los retuviera. Y cuando ahí habla Pedro, sueltos los dolores de la muerte, la palabra también debería traducirse sueltos los dolores de parto de la muerte. Es lo mismo que Isaías. Para el Señor
la muerte fue como dolores de parto. Y lo que nos dice Isaías es que el fruto que se obtiene con esos dolores de parto somos nosotros. Bueno, pues creo que es bueno que pensemos en esto. Y a eso vamos a dedicar los próximos minutos. En lo que es la concepción y el alumbramiento, teniendo presente que eso fue la obra del Señor Jesucristo por nosotros. Porque eso nos va a llevar, o nos debe llevar con toda seguridad, a la gratitud, a la adoración y al servicio a Dios. Ahora bien, antes de empezar con esto, quiero hacer una salvedad. Hoy hay grupos de cristianos, iglesias cristianas, la iglesia de Inglaterra ya están, que llevados por el pensamiento actual de la sociedad, quieren quitar que Dios sea padre. He dicho bien, quieren que Dios sea madre. Porque como se habla de que es tan mala la sociedad patriarcal, incluso quieren cambiar el Padre Nuestro en vez de Padre Nuestro, Madre. Incluso hay películas, yo he visto una en donde Dios el Padre es una mujer. Quizás algunos lo habéis visto también. Sí, sí. Aparecen personas humanas, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre es una mujer, Dios el Hijo es un hombre y el Espíritu Santo no me acuerdo si era una mujer o un hombre. Alguien, otra mujer también, el Espíritu Santo. No recuerdo. Digo que hago una salvedad, aunque el sufrimiento de Cristo pueda asemejarse a los dolores de parto de una mujer, Cristo tomó forma de hombre, no de mujer. Y el orden bíblico, el orden que Dios establece en la Biblia es hombre y mujer. La sociedad patriarcal, como dicen, será muy mala. ¿Por qué es mala? Pues porque es imposible que dos personas pecadoras en un matrimonio, hombre y mujer, sin ser creyentes, no haya múltiples problemas entre ellos. Pero no porque el orden puesto por Dios sea malo. Mucho peor es invertir el orden puesto por Dios, poner a la mujer en el lugar del hombre y al hombre en el lugar de la mujer, porque seguirán siendo dos pecadores con muchos problemas y además con el orden invertido. Así que el problema no es que vamos a hacer a Dios Padre, Madre. Ese no es el problema lo llevamos nosotros en nuestros corazones. Bueno, pues hecha esa salvedad, pensemos en algunos aspectos. En primer lugar, si Cristo habría de sufrir dolores de parto es porque primero había una concepción. Eso es lo que dice Santiago con respecto a nuestro pecado. Cuando dice que nadie diga que es tentado por parte de Dios. Cuando nuestra propia concupiscencia interna nos tienta, concebimos y damos a luz el pecado, el cual trae la muerte. Damos a luz el pecado porque antes lo hemos concebido dentro. Pues eso mismo estoy diciendo acerca del Señor. Si dio a luz con dolores de parto es porque antes fuimos concebidos. Pues bien, pensemos un momento. En condiciones normales, digo normales, la concepción es un motivo de alegría para los padres y además es una búsqueda que se hace, ¿verdad? Una frase normal que se emplea entre los padres, estamos buscando niño o niña. Bueno, pues así hemos de entender también la concepción del Señor Jesucristo por nosotros. ¿Cuándo se planeó esa concepción? Y dice el Señor, con amor eterno te he amado. Después vino expresamente a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero el plan era, con amor eterno te he amado. Así que el Señor nos concibió para poder darnos a luz. Ahora bien, en el caso de unos padres, los padres no saben nada de la condición del hijo ni del futuro del hijo, ¿verdad? En todo caso, desean, si son unos padres normales, aunque no sean creyentes, que sus hijos prosperen, que sean buena gente, que le vaya bien en la vida. Si son creyentes, eso no será lo más importante que quieran para sus hijos. Pero digo, en líneas generales se espera que los hijos sean así, ¿verdad? Pero nadie conoce cómo van a ser sus hijos. Pero el Señor conocía a cada creyente y conocía el costo del alumbramiento por cada creyente y los quebraderos de cabeza y los sufrimientos que tenía que pasar por cada creyente y que cada creyente cuando naciera sería enemigo suyo y lo despreciaría. ¿Todo eso sabía el Señor? Nunca hubo ni habrá una concepción tan voluntaria como la del Señor, ni un conocimiento tan pleno de la criatura como el que el Señor tiene, ni un conocimiento tan pleno del coste y los sufrimientos que supondrían tener a cada una de sus criaturas.
dice el Señor, te puse nombre, mío eres tú. Y en otro lugar dice, te he llamado por tu nombre, te he dado un nombre glorioso, aunque tú no me conocías. Así que el Señor concibe. En segundo lugar, podemos fijarnos también, pensar en lo que hace la madre cuando el hijo está en el vientre. Y entre otras muchas cosas, se cuida la propia madre para cuidar al hijo, ¿verdad? No es que el objetivo fundamental sea la madre. El objetivo fundamental, digo, en condiciones normales es el bien del hijo, ¿verdad? El bien de la criatura que lleva en su vientre. Y dentro de lo posible, pues la madre procura estar en el médico y que los marcadores y el azúcar y todas las cosas, el hierro y todas las cosas estén en los límites normales, que sea bueno para el hijo, ¿verdad? Por el bien del niño. Pues hemos de pensar también así en Cristo. Desde el principio, desde la concepción, y como las salidas de Cristo, dice la Biblia, que son desde la eternidad, ¿nos acordamos? Libro del profeta Miqueas, sus salidas son desde la eternidad. Cristo ha estado disponiendo todo para que nada perjudicara ni impidiera el nacimiento de cada uno de los hijos que estaba concebido. ¿Vemos? Esto también es un aspecto precioso, creo, para que meditemos. Aun en el tiempo cuando no éramos llamados, cuando no fuimos llamados, aun en el tiempo cuando no habíamos nacido, ya fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y hemos sido preservados y hemos sido alimentados de manera especial hasta que llegó el tiempo de nuestro nacimiento y el tiempo de nuestro nuevo nacimiento. ¿Te has parado alguna vez a pensar en esto que acabo de decir? Lo repito. Cristo ha dispuesto que durante generaciones y generaciones, ha dispuesto y ha preservado a un sinfín de personas para que tú llegues a la existencia y para que Él pueda darte a luz. ¿Has pensado eso? Tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos y todos los que vinieron antes podían haber muerto cualquiera en cualquier cosa, y tú mismo. ¿Por qué no sucedió esto? Pues porque Cristo, como buena madre, estaba preocupándose por ti. Desde antes de la fundación del mundo, ahí empezó la concepción, durante toda la historia, porque ¿por qué vino Jacob? Y decimos, ¿por qué vino Isaac? ¿Y por qué vino Isaac? ¿Por qué vino Abraham? ¿Y por qué vino Abraham? ¿Por qué vino Taré? Es decir, si nos remontamos atrás, desde la concepción, desde antes de la fundación del mundo, ya estábamos preservados por Cristo. El mismo Cristo también tuvo que luchar para preservarse. Como sabemos, desde su comienzo, Satanás intentó acabar con él, ¿verdad? Con el rey Herodes y después en multitud de ocasiones. Pero Cristo se preservó y Cristo preservó. Conocemos la historia de Moisés todos, ¿verdad? Moisés fue el libertador de su pueblo en Egipto. ¿Por qué nació Moisés? ¿Por qué nació Moisés? Pues en última instancia porque Dios preservó también a sus padres y a sus abuelos, y en última instancia porque hubo unas parteras especiales en Egipto que se opusieron a la orden del faraón y permitieron que Moisés naciera. No lo mataron, ¿verdad?, cuando nacieron. Moisés fue preservado. Nosotros, por decirlo así, también hemos tenido parteras especiales que nos han preservado. Y después Moisés, cuando nació, ¿cómo siguió siendo preservado? Y sabemos que se puso en una arquilla y lo pusieron en el río. Pues de la misma forma, por la misma comparación, podemos decir, Cristo nos puso a nosotros en un arca, en el arca de su salvación, y hemos sido preservados por Cristo. Igual que el arca en el tiempo del diluvio, el arca de Noé fue el sitio de salvación, la arquilla fue el arca para Moisés, y nosotros, el vientre de Cristo, por así decirlo, fue nuestra arquilla donde hemos sido preservados hasta nuestro nacimiento. En tercer lugar, podemos pensar también en el amor de la madre hacia su hijo cuando el hijo todavía no ha nacido. Los pensamientos, digo que esto lo pueden entender mejor las mujeres que habéis dado a luz. Los pensamientos, los sentimientos que tiene acerca del niño, lo que tiene en su mente, lo que tiene en su corazón.
las caricias de su propio vientre, las canciones que puede que le cante a su propio hijo o canciones de alabanza a Dios, si es creyente, por su propio hijo, las lágrimas por su propio hijo. Mira y piensa en estas palabras que te voy a decir ahora, que aparecen en el libro del profeta Sofonías, como siendo de Cristo cuando tú estabas en su vientre. Dice, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esa es una imagen preciosa de Cristo teniéndonos a nosotros en su vientre. Los pensamientos y los sentimientos de Cristo, y sobre todo cuando se acercaba nuestro nuevo nacimiento, los anhelos de Cristo, los planes de Cristo para nosotros, como se hacen para los niños, las esperanzas de Cristo, sus deseos de Cristo. Sigo adelante. Y llegamos a las horas antes del parto y al mismo parto. Cristo nos tenía en su mente y no podía olvidarse de nosotros aun cuando se acercaba la hora de su parto. La hora de su parto, que era la hora de su muerte. ¿Cómo fueron sus contracciones? Y decimos, dolorosísimas. ¿Por qué? Mi alma está triste hasta la muerte. Estando en gran agonía, sudó gotas de sangre. Y cuando dio a luz, ¿qué es lo que sale del vientre de la madre cuando da a luz? Sangre y agua. Dice Juan, ¿verdad? Un soldado, cuando el Señor ya había muerto, cuando había dado a luz, traspasó su costado y salió sangre y agua. Y dice Juan en su primera carta que Jesucristo vino mediante agua y sangre. No solamente mediante agua, lo cual puede hacer referencia a su bautismo, sino también mediante sangre. Y ambas cosas pueden hacer referencia a esto que estoy diciendo. En una ocasión el rey Ezequías envió al profeta Isaías a que orara por el pueblo. El ejército de los asirios había cercado a Jerusalén y el rey pues envió al profeta para que orara por el pueblo. Y el rey le dijo a los que envió que dijera lo siguiente al profeta: día de angustia, día de reprensión y de blasfemia es este día. Dijo el rey, decidle al profeta esto, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. La imagen que dice el rey para que el profeta después pida a Dios, es decir, es un día de blasfemia, es un día de angustia, es un día de reprensión, y los hijos que están a punto de nacer, la que va a dar a luz no tiene fuerzas para ello. Pensemos en el caso del Señor Jesucristo. La angustia del Señor fue mucho mayor que la angustia del pueblo en aquel momento. El pecado que soportaba el Señor fue mucho mayor que la blasfemia que dijeron los del ejército de Asiria al pueblo de Israel. Y la reprensión, es decir, el reproche, la afrenta que estaba siendo sometido, mucho mayor. Pero con todo, el Señor no fue débil y no tuvo, como en aquella ocasión, aquellas mujeres no tenían fuerza, sino se dice que en sus últimos momentos, 2 veces se repite en la Escritura, clamó a gran voz, estando en la cruz, clamó a gran voz y otra vez clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Así que sus momentos de parto. Y después también podemos pensar durante los primeros días, meses o años de nuestro nacimiento. He hablado de la concepción, he hablado de todo el proceso, he hablado del parto y después del parto. Y digo, pensemos en una madre con sus hijos. No voy a hablar mucho de esto, simplemente te dejo un par de referencias. Dice el Señor, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?
aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Nosotros hemos sido dados a luz. Pues dice el Señor, aunque ella se olvide, no es lo más normal, pero puede suceder, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Entendemos entonces la seguridad que tenemos los creyentes si hemos sido concebidos y alumbrados por el Señor Jesucristo? La seguridad que tenemos, entendemos la seguridad que aparece en el libro de Cantares cuando dice que fuerte como la muerte es el amor y que ese amor no lo apagarán ni los ríos ni las muchas aguas. Así que en adelante, cuando pensemos en nuestra salvación, otro aspecto que podemos tener presente es este, la idea de la concepción y del parto del Señor Jesucristo por nosotros. Y con esa idea, otras promesas que aparecen en la Escritura adquieren otro significado que quizá tampoco lo hayamos tenido presente. Si tenemos esta imagen, por ejemplo, cuando el Señor dice, no temas porque yo te redimí. Si cambiamos la palabra redimí por la palabra concebí o por la palabra que te di a luz, no temas porque yo te concebí, es lo mismo. La redención supone la concepción y el alumbramiento y la aflicción de su alma. Pues no temas porque yo te concebí. Te puse nombre, mío eres tú, como hacen unos padres con sus hijos, ¿verdad? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán, porque yo soy el Santo de Israel, tu Salvador. Podemos decir, yo soy el Santo de Israel, el que te concibió, no temas porque yo estoy contigo. En resumen, dos ideas principales o fundamentales en este asunto. La primera, que no hay forma en que el Señor pudiera salvarnos, en que pudiéramos ser hechos miembros de la familia de Dios, sino a través de sus sufrimientos. No había otra forma. Hoy a muchas mujeres en sus partos se les atenúan sus dolores, ¿verdad? Hay muchas formas de mitigar esos dolores. Pero al Señor hubo algún rebaje, alguna anestesia, hubo alguna disminución, no hubo nada de nada, ¿verdad? Incluso cuando le ofrecieron hiel y vinagre, que era una especie de anestésico que se le daba a los crucificados, Él no quiso tomarlo. Así que fuimos concebidos desde la eternidad, podemos decir, en el consejo de Dios, pero como los creyentes fuimos dados por Dios Padre al Dios el Hijo, ¿verdad? Los que me diste, dice el Señor, fuimos concebidos, podemos decir, en el vientre del Señor Jesucristo. Así todos. La concepción y el parto de Cristo es lo mismo que decir que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es lo mismo que decir que puso su vida en expiación por el pecado. Y esa es la condición imprescindible, la condición necesaria y la condición suficiente para que todo creyente naciéramos de nuevo. Y eso es lo que nos permite decir, y esto quizás adquiera otra dimensión, lo que voy a decir ahora, ¿qué es lo que dice un niño pequeño cuando empieza a hablar por primera vez? ¿Cuáles son sus primeras palabras normalmente? Pues creo que pa. Pues a nosotros se nos dice que nos acerquemos a Dios como Abba, Padre. ¿Por qué? Porque hemos sido concebidos y alumbrados por el Señor Jesucristo. Abba, Padre. Creo que con esto podemos entender mejor cuando Isaías dice que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Vemos de nuevo la misma imagen? Como la mujer cuando da a luz, por su llaga fuimos nosotros curados. La única diferencia con el parto es que en la mayoría de las que son madres, las mujeres, el niño nace y la mujer sigue viviendo. En nuestro caso, nuestra vida fue por su muerte. Ejemplo de lo cual lo tenemos también en Raquel. ¿Nos acordamos? Raquel, aquella que cuando dio a luz murió y quiso ponerle a su hijo Benoni, hijo de mi tristeza. El padre, el marido, dijo que no, que se le pondría Benjamín, hijo de mi mano derecha. Ese es un símil de la obra de Cristo por nosotros. Muere para que nosotros nazcamos y no somos los hijos de su tristeza, sino los hijos de su mano derecha. Así que en la Biblia todo conduce a Cristo, a esta única fuente de salvación. Si somos redimidos de la maldición de la ley, ¿por qué es? Porque Cristo fue hecho maldito por nosotros.
Si tenemos la justicia de Dios en nosotros, somos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue hecho pecado por nosotros. Así que la aflicción de su alma es o son los dolores de parto de su alma. Y llevando la cosa un poco más, y no quiero extenderme, porque sabéis que cuando se emplea una imagen podemos decir cosas que no son. Las imágenes son buenas hasta donde son, pero no podemos extrapolarnos más. Hubo una época en la historia de la Iglesia donde los predicadores eran muy aficionados a de cualquier cosa sacar, digamos, no la idea principal, sino pequeños detalles que pueden ser o no pueden ser. Solamente quiero decir una cosa más. ¿Cómo de numerosa es la familia de Cristo? Incontable, ¿verdad? Pues si pensamos en una concepción de incontables criaturas, con eso tenemos bastante para poder pensar en cuál fue el sufrimiento o el dolor de Cristo por su pueblo. Porque no hay ninguno de nosotros que no mereciera la ira de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Así que la ira de Dios vino sobre Cristo, no solamente a consecuencia mía, sino tuya y de todos los que son creyentes a lo largo de la historia. Así que esa es una idea principal. Y la otra idea, vuelvo a insistir en ella, el cuidado que tiene Cristo por cada uno de los suyos después de nuestro nacimiento, mucho más que el cuidado de una madre o de unos padres por sus hijos. He dicho antes que Pablo, escribiendo a los Gálatas, decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pues, ¿qué no será Cristo mismo? ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Un ministro fiel dice: tengo dolores de parto por vosotros porque no crecéis. Cristo mismo, que nos da a luz, con más razón dirá: tengo dolores de parto porque no crecéis. Las madres que tienen hijos difíciles, que tienen hijos con grandes enfermedades o que han caído en grandes vicios, pueden decir con propiedad que esos hijos les dan más dolores que los dolores que tuvieron en el parto. ¿No es cierto? No son dolores físicos, pero sí son dolores psicológicos en el alma y anímicos, que algunas pueden llevarla hasta la tumba. Esos dolores por sus hijos. Bueno, pues pensemos un momento en Cristo en relación con nosotros. Nacimos gracias a sus sufrimientos, pero seguimos siendo hijos difíciles, con no pocas ni pequeñas enfermedades, con una gran debilidad, con grandes tendencias a cualquier vicio o cualquier pecado, y en medio de un mundo que nos lleva, el mundo, Satanás y todo, a sacarnos de nuestro objetivo. Lleno de lobos rapaces, como dice el mismo Señor, que vienen de fuera o que surgen del mismo rebaño. Esa es nuestra condición. Cristo muere por nosotros sabiendo que somos así. Y una vez que nos lleva al nuevo nacimiento, Cristo sigue sufriendo por nosotros porque somos así. Por eso dice la Biblia en varios pasajes: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. En otro lugar dice: Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En otro lugar dice el Señor: yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. Por eso dice Pablo que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. No solamente es superior al que cualquier madre o cualquier criatura pueda dar, sino que excede a todo conocimiento, porque Cristo ve todos los peligros a que estamos expuestos, ve toda la corrupción que tenemos dentro, ve cuán dispuestos estamos a seguir los engaños de Satanás antes que seguirlo a Él. Todo eso lo ve Cristo, todo eso lo vio Cristo, y aún así nos concibió y sigue preservándonos, porque ninguno lo podrá arrebatar de su mano. ¿Cuán a menudo no hemos entristecido al Espíritu Santo? Y Cristo lo sabe, ¿verdad? ¿Cuán a menudo, como dice en la carta a los Hebreos, no hemos tenido por inmunda la sangre del pacto? No lo hemos dicho abiertamente, pero no hemos tenido muy en cuenta la sangre del pacto. Podemos decir la sangre del alumbramiento, el dolor de Cristo. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, la tenemos, no es tan importante? ¿Cuántas veces, como dice también en Hebreos, no hemos expuesto al Hijo de Dios otra vez al vituperio? Si una madre terrenal, unos padres en general, se angustian por las locuras de sus hijos, por las miserias de sus hijos,
por las enfermedades de sus hijos, por las aflicciones, por los problemas. De modo que incluso las madres pueden decir que tienen dolores mayores que los de parto. Mucho más debemos considerar lo que le sucede a Cristo en relación con nosotros. Miremos de nuevo sus palabras. Dice, palabras de tremendo consuelo. El que te dio a luz, dice, yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Y decimos, bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios, porque si no, esto, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Ese es su compromiso. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Ese es el compromiso de Cristo. ¿Y hasta cuándo? Pues dice también el Señor, hasta la vejez, yo os miro. Hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Esa es su promesa. Ese es el amor de Cristo. Digo que son palabras tremendamente consoladoras, pero también hemos de verlas como palabras que renuevan en Cristo las aflicciones de su alma. Cuando Cristo tiene que ir a buscar la que se sale del redil o cuando tiene que hacer cualquier otra cosa, repito, eso es vuelta a los dolores de parto. En Cristo no se cumplirá lo que decía también el profeta Isaías, que escribió en una ocasión, concebimos, tuvimos dolores de parto y dimos a luz viento. En Cristo no se va a cumplir eso, que va a tener dolores de parto y va a dar a luz viento. Sus dolores no serán en vano. Pero hemos de pensar que hemos sido comprados por su sangre, alumbrados, concebidos y preservados por su gracia. Así que el fruto de la aflicción de su alma tiene que ser, en este sentido, creo, de mucho consuelo para nosotros. No solamente somos la esposa de Cristo, que presentará un día delante del Padre sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que somos los hijos de Cristo. Y dice en la carta a los Hebreos que un día se presentará delante del Padre con alegría diciendo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. La satisfacción de su alma. Las palabras que el mismo Cristo dice en el Evangelio de San Juan se le pueden aplicar a él. Él dijo en una ocasión, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Pero no es el caso así de Cristo, como no es el caso así de la madre. La madre no se acordará de los dolores de parto porque ha nacido un niño en el mundo, pero puede que con frecuencia sufra por ese hijo otros dolores como los de parto. ¿Entendemos entonces? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pues termino con algunas aplicaciones. Pero pensemos eso, hermanos. Cuando pensemos en los sufrimientos de Cristo, pensemos en la grandeza de los sufrimientos de Cristo y en la grandeza de nuestra exaltación, de nuestra consideración, de lo que somos y en las manos de quien estamos. Todo es muy grande, todo es glorioso, aunque sea también doloroso. Bueno, pues, en primer lugar, cuando Cristo no puede decir de uno de los suyos que está satisfecho, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Repito, cuando Cristo de uno de sus hijos no puede decir que está satisfecho, ¿qué es lo que está diciendo? Pues que tengo aflicción en mi alma por ese por el cual no estoy satisfecho, ¿verdad? Así que aunque sea cierta, no sea en vano su obra de conversión, hemos nacido de nuevo, sí puede estar siendo en vano su obra de convicción, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y eso produce aflicción a Cristo. En la antigüedad Dios se quejaba y decía, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Cuando tenemos los medios de gracia que Dios nos ha puesto y no los aprovechamos, estamos impidiendo el gozo de Cristo. Cuando estamos recibiendo en vano la gracia de Dios,
Cuando se nos puede decir como el apóstol, Cristo no se forma en vosotros, cuando nuestra mente no crece como la mente de Cristo, cuando no estamos ofreciendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, estamos crucificando de nuevo al Hijo. Hay una parábola, vamos a verla. Evangelio de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9. Contó el Señor una parábola y dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esa higuera. No fue tan impertinente, ¿verdad? Ni fue tan apremiante, ni fue tan exigente. Hacía 3 años que venía a buscar fruto en esa higuera y no lo hallo. Y le dijo al viñador, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. No me quiero detener mucho aquí, pero creo que la enseñanza es muy clara, ¿verdad? Aunque hay muchos detalles. Una higuera en medio de una viña. Una higuera, los que hemos tenido algo que ver con la agricultura, sabemos que un árbol en medio de una viña, pues afecta por lo menos a todas las cepas que están alrededor del árbol, ¿verdad? Y afecta tanto más cuanto el árbol es más grande. Cuando el árbol es pequeñito es como una cepa más y no afecta. Pero cuando el árbol se hace más grande, afecta más. Y cuando el árbol es más viejo, todavía afecta más. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que la gracia de Dios, si somos sus hijos, no puede ser en vano en nuestras vidas. Porque puede llegar el momento, o puede que sea la señal, si no damos frutos, de que no somos hijos de Dios. Y puede que seamos cortados, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor. Así que cuidado con ser higueras infructuosas. Aquí se pueden sacar muchas lecciones, porque la higuera no solamente no da frutos, sino que inutiliza también la tierra. Su influencia es tanto mayor en los demás, cuanto más grande es la higuera y cuanto más vieja. Y lo dejo ahí. Seguimos Isaías capítulo 53. Así que primera consideración, hemos de examinarnos porque estamos llamados para vivir para la gloria del Señor, al servicio del Señor. Y eso es lo único que va a traer en nuestra vida satisfacción y seguridad. Satisfacción porque satisfacemos a aquel que nos engendró y seguridad porque sabemos que estamos en su mano. Segunda cosa, de aquí debemos saber también o aprender también el valor de cualquiera de nosotros para este Cristo que nos concibió y nos dio a luz. Lo que cuesta, lo costoso que es que tengamos paz para con Dios, que no es cualquier cosa. El privilegio de ser hijos de Dios y todo lo que se nos ha dado, porque si somos el fruto, el arrepentimiento nuestro también es el fruto, la fe nuestra, la paciencia, el crecimiento en santidad, la justificación, todas las cosas que vienen son el fruto. En tercer lugar, fuente de mucho consuelo. Ya no hay maldición para nosotros, ya no hay posibilidad de que nos perdamos porque hemos pasado de muerte a vida, porque hemos nacido de nuevo. Ya no podemos, aunque seamos tentados y caigamos en pecado, morir porque hemos pasado de muerte a vida. ¿Nos acordamos de aquellas 2 mujeres que riñeron una vez delante de Salomón por un niño muerto y por un niño vivo? ¿Nos acordamos de aquello? Vinieron a altercar delante de Salomón. Salomón, para ver cuál era la verdadera madre con la sabiduría que Dios le dio, dijo, bueno, pues partid al niño vivo por la mitad. Y dice la Biblia que la que era su verdadera madre habló al rey y le dijo que no lo hiciera porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. El amor
de Cristo hacia ti, si has nacido de nuevo, no es menor que el de esta madre. Y aunque seamos indignos de ser amados, y aunque nos consideremos indignos de amarle, si es nuestro deseo amarle y pedimos gracia para que eso sea cada vez más una realidad, pues estamos en el buen camino. Y en último lugar, Cristo compara su alumbramiento, su parto, con su propia muerte. Es el mismo Cristo el que lo dice. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Ese fue su ejemplo. ¿Y qué nos dice a nosotros? Porque eso es para nosotros también, porque continúa diciendo, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que como cristianos hemos de estar dispuestos a sufrir dolores de parto como colaboradores de Dios en Cristo para la salvación de cualquier alma. Hemos de estar dispuestos a sufrir y a volver a sufrir dolores de parto por la salvación de cualquier alma. Y para eso hemos de morir a este mundo. Como decía el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en el Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pues que Dios bendiga su palabra en todos y que nos haga entender esto cada vez más, hermanos, que fuimos concebidos, preservados, alumbrados y seguimos siendo cuidados por Cristo, cuyo amor excede a todo conocimiento. A Él sea la gloria y a nosotros sea su bendición. Que así sea.